Bienvenidos amigos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión nos encontramos analizando nuevamente otra gran actualización del ARG de Poppy Playtime capítulo 3, donde estaremos analizando nuevos datos y cosillas interesantes que han surgido, entre ellos los dos nuevos personajes que han llegado para quedarse en nuestros corazones de Playtime Co. Por supuesto, algunas notas que hablan acerca de un acontecimiento que vimos en un video pasado, así que si no lo has visto te invito a que vayas a verlo, y también otro, digamos que misterio interesante con las máscaras de Poppy Playtime. Así que amigos, sean bienvenidos a las Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Game, como ustedes ya lo saben, y gente, comencemos con estas increíbles noticias dentro video. Comencemos pues amigos con el análisis completo a esta actualización del lore de Poppy Playtime capítulo 3. Tenemos muchísimas cosas que estar revelando y por supuesto que poner atención, así que en cuanto lleguemos a una parte en específico donde necesito que vayan a ver un video anterior, se los haré saber. Pero comencemos con lo importante. Primero que nada, para la gente que no lo sepa, actualmente existe una página conocida como playtimeco.org, donde nosotros podemos acceder para continuar la historia como del ARG del juego, y en esta ocasión nos llegó un correo de un desconocido donde prácticamente nos dice que la verdad sale a la superficie. Poco a poco parece ser que estamos a punto de encontrar qué rayos estuvo pasando en Playtime Co para poder deshacernos de la gente del Playker y de todos esos sucesos horribles que estuvieron ocurriendo en la fábrica. Por supuesto, en este mensaje nos dice lo siguiente: vemos que tenemos su atención. Bien, como fue prometido, escondido en una caja con viejos HI8 y cassettes vírgenes, como tantas otras cosas enterradas aquí. Postdata, a la misma hora el viernes. Básicamente amigos, aquí nos dice que fueron encontrados diferentes objetos, en este caso los cassettes vírgenes, que vendrían siendo como cassettes que jamás fueron utilizados, que estuvieron ahí enterrados y parece ser que estuvieron ocultos y al parecer nunca dieron a la luz, de acuerdo al correo que es mencionado en este momento. Además, por supuesto, en la postdata, que casualmente nos dice que el día viernes y a la misma hora, seguramente el viernes, justamente el día 3 de noviembre del 2023, estaremos viendo otra actualización al lore para que ustedes estén muy atentos para ver qué rayos va a continuar. Lo más importante de todo esto es que viene adjunta una foto de dos personajes que hemos visto con anterioridad, tanto en el teaser trailer número 2 de Poppy Playtime capítulo 3 como en Project Playtime en un cartel. Y aquí podemos ver al nuevo personaje que vendría siendo un perrito por primera vez de frente y siendo siempre full canon, y también por supuesto a lo que viene siendo esta, se puede decir que está siendo también otro de los personajes que estarán aquí por el Playker. Y por el estilo que tiene esta imagen, parece ser que lo que encontró esta persona son estas como grabaciones, como si fueran animaciones, por así decirlo, una caricatura de estos personajes. Lo que yo no me entiendo aún es que si esto realmente salió a la luz para todo Playtime Co, o realmente, como lo menciona en el correo, todo se quedó completamente oculto hasta los subterráneos de la fábrica donde estaba el Playker. Una cosa bastante interesante y curiosa que tenemos que averiguar próximamente en el capítulo 3, pero sin duda alguna me deja bastante, digamos que confundido, si realmente esto salió a la luz o no salió a la luz y se quedó con los niños del Playker. Déjenme acá abajo en los comentarios qué carajos creen que vaya a pasar en el siguiente capítulo, porque realmente se ve extremadamente interesante estos sucesos. Y por supuesto, arriba a la izquierda tenemos un pequeño mensajito, el cual nos va a servir para conseguir una contraseña en el lore que estaremos viendo un poco más adelante. Continuando con todo esto, podemos apreciar un video bastante interesante donde vemos las máscaras de gas de Playtime Co, las cuales ya todos sabemos para qué servían: evitar el humo de la amapola. Ahora bien, lo curioso de todo esto es el sonido que emite este video, ya que ha servido para encontrar un secreto extremadamente brutal que quiero que escuchen ustedes mismos porque realmente es bastante tenebroso. Véanlo por su cuenta.
Ahora bien amigos, después de haber visto y analizado este tremendo VHS donde podemos escuchar muchos sonidos extraños, también vemos las máscaras del capítulo 3 que seguramente aún tenemos pensado que servirán para poder, por así decirlo, pues evitar el humo de la amapola en un futuro, pues resulta y resalta que muchos, se puede decir que personajes o personas que se dedican a esto de encontrar los easter eggs de Poppy Playtime encontraron que ese audio en específico, si se hacían digamos que ciertos procedimientos, se lograba encontrar la siguiente imagen, la cual como pueden ver tiene muchísimo ruido y no se alcanza a distinguir del todo. Hay una pequeña flecha de color negro, un círculo donde está encerrado unas letras y pues básicamente se encontró esto en un inicio. Aquí por digamos que verlo así por encima podemos indicar prácticamente que vendría siendo la fábrica de Playtime Co. Sin embargo, a pesar de que se logra distinguir un poco, la gente continuó trabajando y haciendo varias cosillas para poder codificar todo esto del audio, que no sé cómo rayos lo hicieron, y se terminó encontrando una imagen con una calidad extraordinaria donde podemos ver prácticamente la P de Playtime Co, lo que viene siendo la fábrica de juguetes, y también por supuesto encontramos algunos datos, unos cuantos números y letras que nos servirían para conseguir otra contraseña. Este sin duda fue algo que no me esperaba y considero estaba bastante complicado, y a pesar de eso lograron descifrar este super misterio. Yo ni de chiste en 100 años se me hubiera ocurrido hacer tanta cosa con este pequeño VHS que tenía unos cuantos pitidos extraños. Así que amigos, déjenme acá abajo en los comentarios si alguno de ustedes tenía alguna idea de esto, que lo dudo bastante, pero nunca faltan los genios que pues siempre tienen esas ideas loquísimas para estarle moviendo a todo esto del lore. Pero gracias a esto se consiguió otra contraseña que es la más importante de este video. Entonces es cuando les recomiendo que vayan a ver el video que están viendo en sus pantallas, ya que prácticamente es una continuación a los sucesos que ocurrieron en ese momento de una conversación de Joel con otro personaje importante de Playtime Co, con el bueno de Thomas Clark, y pues realmente considero que en serio vayan a verlo, entérense un poquito de qué iban las notas y regresan a este para que entiendan el contexto, porque hablaremos de nada más y nada menos que el mismísimo nuevo experimento conocido como el experimento 1188, que parece ser que pues hay algunos datos importantes que tenemos que revelar aquí. Así que amigos, comencemos con la narración épica de estas notas y posteriormente explicaremos una a una. Pongan mucha atención. Experimento 1188. Etiquetas. Iniciativa Big Herbories, Guardería Abstracto. Como continuación de nuestro trabajo, el experimento 1188 tiene como objetivo aprovechar los éxitos anteriores de acuerdo con nuestro camino dorado hacia adelante. Al iterar sobre métodos anteriores exitosos de movilidad mejorada, como se puede encontrar en el experimento 1160, así como en el experimento. Creemos que tenemos la oportunidad de crear nuestro cuerpo más grande, más sofisticado y capaz hasta la fecha. Estas medidas adicionales facilitarán mejor los objetivos previstos por 1188. Papel para su uso en hogar, dulce hogar, como. En esencia, 1188 requiere estar en el Playcare. Materiales y métodos. El equipo de investigación comenzará preparando al sujeto de prueba según las pautas de la iniciativa de cuerpos más grandes. A la luz del proyecto, deficiencias en los casos de 1187 y 1186, que se cree que son soluciones para. Se ajustará a un mezcla 3.1D adicional. Para ayudar mejor a desviar la sangre y oxígeno. Reducción del riesgo de desacoplar prematuramente el tronco del encéfalo de la médula espinal. Dado lo que se discernió en experimentos anteriores, necesitaremos. Para prevenir el colapso del sistema nervioso central. Como bien sabes, estos procedimientos requieren delicadeza, creando una situación que no me importa repetir. Para andamios mínimos, acero inoxidables AE316L, se creará espacio para. El progreso continúa en él. Aunque su integración en el cuerpo probablemente requerirá
De todas estas notas de Poppy Playtime capítulo 3 con el nuevo experimento ya conocido como 1188, pues básicamente podemos encontrar, para empezar, varias zonas que se encuentran en negro de estas cartas, donde prácticamente no nos enteramos al 100% de qué rayos está pasando, pero podemos intuir por diferentes textos qué rayos sucede. Para empezar, el experimento 1188 aún no tenemos un nombre, pero ya sabemos que prácticamente es una especie de gato. A mi punto de vista, yo no quería que fuera un gato y siempre lo estuve diciendo en muchos videos, pero tristemente parece que es un felino, a lo mejor no un gato, quizás un león, algo así por el estilo, yo que sé, pero ya sabemos que es de color morado, tiene una movilidad bastante potente a comparación de otros experimentos. Se pensaba que también este iba a ser el experimento definitivo de la iniciativa de los Bigger's Body, que también ya confirmamos al 100% que no solamente se refería a los players, sino que definitivamente no se refería en lo absoluto a ellos, sino que tal cual los Bigger's Body son toda la iniciativa de todos los experimentos, tanto Kissy Busy, Hi-Wagi, Mommy Longlegs, Boxy Boo, entre todos los demás. En este caso ya podemos dejar 100% entendido que para poder hacer a este experimento se requería lógicamente pues a los sujetos de prueba, los cuales pues nos dieron una lista bastante interesante, de los cuales les hablaré a continuación. Pero por supuesto, hablando del experimento 1188, también se hace mención a otros experimentos, el 1160, 1187, 1186, que también son otros experimentos que de momento no sabemos a quién pertenecen. Lógicamente ya comenzaron algunas teorías, en este caso de mi parte les puedo decir que seguramente se refiere a los experimentos de los otros peluches que se encuentran por ahí, y por supuesto hablan acerca de algunos procedimientos importantes para poder llevar a cabo, digamos que esta transfusión de ser la persona a ser el Bigger Body, que vendría siendo el siguiente experimento. Por supuesto también nos hace mención, amigos, de que este personaje, el 1188, pues va a ser un, digamos que Bigger Body encargado del Playker, 100% llevado para allá. Recuerden que no todas las notas que les estoy narrando pues podrían ser al 100% lo que estoy diciendo, porque falta bastante texto para que nosotros nos podamos enterar de todo lo que sucede. Se fijará en la parte posterior del esófago, yardas de capa superior de tela morada que combina con el estilo SC. Para promover las cualidades felinas de la anatomía del juguete, hemos optado por incluir dispositivos de retracción dentro de las patas, permitiendo que las garras de un gato actuar de la misma manera. El Dr. Sawyer insiste en que él mismo se encargue de la extracción. Si bien no lo diferenciamos del experimento 1170, creemos que para mantener una sensación más amigable, 1188 no debe estar equipado con aumentar el sentido de 1188 de, aunque solo sea para confianza, los resultados lo mostrarán. Para crear la densidad en los huesos que los esquemas enumeran como esenciales, necesitaremos un para llenar los huesos, lo que resultará en la densidad necesaria para que 1188 experimento 1006. El plástico elástico que habíamos considerado primero, si bien es aplicable a los objetivos de este experimento, ciertamente no se encuentra en un estado utilizable. Hay retrasos en el desarrollo que no se espera que se resuelvan en el plazo asignado. Sin embargo, aún se pueden lograr las ágiles cualidades del físico propuesto por 1188. Solo necesitamos mención de que se va a colocar en el esófago un dispensador para algo de un gas, así que seguramente es una de las cosas que vimos en el teaser trailer número 2, donde vemos que al final, cuando va a salir el jumpscare de básicamente el nuevo personaje, el experimento 1188, que ahora lo voy a llamar yo así 100% hasta que se revele su nombre, pues básicamente tenía esa como habilidad de empezar a disparar gas de amapola. Ya se nos revele de una vez este acontecimiento. Se hace una pequeña referencia a las cualidades felinas que va a tener este juguete, sin embargo prácticamente permitiéndole digamos que moverse como un gato, pero también de todas formas digamos que va a tener esas patas como de gato, pero no se confirma al 100% de que vaya a ser un gato. Así que ya leyendo todo esto, muchos están diciendo va a ser un gato Infinity, 100% un gato. Pues yo ya leyendo las notas tal cual, parece ser que va a tener esas habilidades como tal, más no que va a ser tal cual todo su cuerpo
cuerpo al 100%, así que seguramente va a ser veloz, se va a poder mover de aquí para allá, va a tener esa habilidad del gas, pero aún a mi punto de vista sigo persistiendo de que no sea un gato. Pero bueno, al final terminaremos descubriéndolo al momento de que nosotros vayamos a jugar al capítulo. También se nos hace mención a un doctor conocido como Sawyer, el cual se va a encargar de toda la extracción de todas estas cosillas, pero tampoco se nos da más información al respecto. También nos hace otra referencia que diferenciemos al experimento 1170, que si no me equivoco era Haewagi, que háganme una corrección ahí en los comentarios, que creen que para mantener una sensación más amigable, el 1188 no debe de estar equipado con ciertas cosas que no se nos hacen mención. Esto es una tremenda locura y ojalá y se nos revelen pronto qué rayos tiene el experimento 1170 Haewagi que no tenga el 1188, que pues es el nuevo personaje. Pequeña referencia al experimento 1006, de las cuales pues no tenemos ni idea de que tenga relación con el nuevo experimento 1188, ya que al parecer también ese texto en específico está todo completamente subrayado y no podemos identificar qué rayos hay ahí. Tristemente pues está ocurriendo esto, que justamente 1006 no podemos saber qué rayos está pasando con él. Pero otra cosa bastante curiosa es justamente en la parte de abajo, ya que al parecer se tenía considerado para este experimento el nuevo que tuviese las habilidades de Mommy Longlegs, ya que menciona que el plástico elástico que se había considerado primero para este experimento, que eran bastante viables, pero al final no se terminaron utilizando, ya que pues no era como que un desarrollo bastante prometedor en ese momento, aunque básicamente se iban a lograr otras habilidades muy importantes para el nuevo experimento, de las cuales le iban a dar su agilidad y su físico propuesto. Así que básicamente parece que el nuevo experimento está hecho de partes de muchísimos personajes, sin duda alguna que se haya considerado Mommy Longlegs, algunas habilidades de Hagi, el tema de las garras de la movilidad que seguramente harían referencia a Canticat y por supuesto a este Catby, pues no lo vería nada mal. Sin duda alguna que también se haga mención al experimento 1006 podría ser una referencia a que el nuevo experimento va a tener unas habilidades extremadamente brutales y que pues es una, digamos que mezcla entre todos los éxitos que han ido consiguiendo a lo largo de pues todas las experimentaciones de los Bigger Bodies. Pero no sé ustedes qué piensan, déjenme acá abajo en los comentarios. Puede contorsionarse hasta un tercio de su tamaño normal, lo que significa que los huesos lo harán si se trata de esto. Necesitamos compilar una lista de los componentes que serán necesarios. Teniendo todo esto en cuenta, y basándose en la información actualmente disponible, hemos identificado 12 candidatos potenciales para este proyecto. La lista es la siguiente: Christopher Rosenberg, Adam Schmiller, Jessica Kent, Anna Sharp, Raquel Thompson, Lenny Cristiano, Michael Mcdavid, Raquel Kousland, Theodore Granville, Rebecca Ulrich, Emilia Aaron, Patricio Blanchard. Teniendo en cuenta nuestro cronograma, solicitamos que entre estos candidatos, se elija al más calificado en función de las cualidades mencionadas anteriormente antes de finales de este mes. Además, amigos, se nos hace mención de que posiblemente este personaje se pueda hacer un tercio de su tamaño normal, como si se fuese, digamos que la posibilidad de hacerse pequeño, según entiendo, pero al parecer para esto ocurriría algo con sus huesos y para esto se requieren ciertos componentes para que se pueda llevar a cabo, de los cuales no se nos hace mención. Pero eso de que, según yo entiendo, el cuerpo de este nuevo personaje se pueda hacer más chico, explicaría por qué se ve digamos que en el último teaser una imagen donde él está pequeño. No estoy seguro de esto para nada, pero es una locura total que tenga tantas habilidades de tantos personajes y tantas cosillas. Además, por supuesto, se propone una lista importante de 12 candidatos para poder ser el siguiente, por así decirlo, experimento. De entre ellos, el más importante de todos que veo por ahí es uno conocido como Theodore Granville, el cual, si vieron el video anterior que les dije que vieran, pues básicamente es el pequeño niño el cual estuvo
digamos que en el Playker y tuvo un pequeño incidente del cual no se sabe al 100% qué fue lo que le pasó, pero que también se puso bastante mal. Sin duda alguna que se le haya considerado para poder ser parte de todo esto es una tremenda locura, pero podemos ver a otros nombres interesantes como Christopher, como Adam, Jessica, Rachel, Lenny, Michael, entre otros más que seguramente iremos viendo a lo largo del capítulo 3 para que también tengamos esta lista bastante presente. Y sin duda alguna va a ser una locura. Y por supuesto nos hace mención al final de: teniendo en cuenta nuestro cronograma, solicitamos entre estos candidatos elija el más calificado en función de las cualidades mencionadas anteriormente antes de finales de este mes. Incluso la mismísima gente de Playtime Co eran bastante apresurados y querían todo para allá. En cuanto se tuviese a la persona para experimentar, lo querían de una vez para poder comenzar los experimentos. Sin duda alguna, el capítulo 3 va a ser una locura y va a haber muchísimas cosas interesantes que ver, así que en serio, todos muy atentos con todas estas notas y todas estas cosas y actualizaciones de lore. Va a ser más largo este video, que es una verdadera locura. Muchísimas gracias por verlo. Ya se han enterado del nuevo lore que está ocurriendo en Poppy Playtime con este nuevo personaje que tiene unas habilidades brutales, que fue experimentado al parecer con uno de los niños del Playker, que también fue, digamos que, considerado para ser, digamos que, hecho con algunas propiedades de Mommy Longlegs, algunas características de Haiwagi, con las garras parece ser de Catby o Candy Cat, con esas habilidades únicas que sin duda alguna van a crear un monstruo brutal en el capítulo 3 y que realmente va a ser un enemigo seguramente muy complicado de derrotar por todas las habilidades que nos están mencionando, que puede tirar incluso el gas. Seguramente sí o sí vamos a tener que utilizar las máscaras. Es una locura todo lo que se nos acaba de revelar, pero por supuesto no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse si es que no lo están. Muchísimas gracias por ver. Recuerden que ya se encuentra el juego como tal en Steam para que ustedes lo pueden agregar a su wishlist. Ya tiene nuevo logo y por supuesto no olviden ir al último video donde estuvimos analizando prácticamente todas las nuevas imágenes del capítulo 3. Así que amigos, muchísimas gracias por ver este video, se cuidan, se bañan y nos vemos en la próxima. Adiós.